Vamos. Quiero buscar una cita del Antiguo Testamento. Ya las tenía, pero el celular no sé, yo le digo a mi hija, estos celulares, estas cosas de la tecnología nos van a mandar un día, amado, porque uno les ordena, pero ellos cambian cuando quieren y como quieren. Vamos a ver. Yo quería citas del Antiguo Testamento. Permítanme. Porque yo les puedo parafrasear por eso, pero yo quiero sí leer en sí una cita, aunque sea, para que así usted la busque también y la lea completa. Y entienda un poco más lo que todavía no saben acerca de por qué el origen, por qué Jesús celebró la Pascua. Ya. Origen. Entonces, Pascua es una de las fiestas más importantes para los judíos. Todavía ellos creen en eso, amados. Entonces, en Éxodo 12, 21, Moisés, cuando ya está para salir el pueblo de Dios de Israel, después de las plagas y todo eso, entonces el Señor, ahí usted vaya a leer en Éxodo 12, todo el 12, si usted quiere leer antes, pero está en Éxodo, amado, para que comprenda. También en Números 9:2, ahí habla sobre la Pascua. Entonces el Señor ordena a Moisés, que es el que va a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud en la que ellos estaban, y le ordena que sacrifiquen por familia un cordero, y les da las especificaciones como, vamos a ver, como coanfitrión dice. Amado, yo no sé hacer esto, pero vamos a aceptarle, vamos a ver qué pasa aquí en este TikTok. Ya lo acepté. Ahí dice como coanfitrión. Entonces, que Dios me lo bendiga ahí al varón. Ya ahí buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Dios estamos bien. Me escucho un poquito que quiero terminar el temita sobre lo que se refiere a la Pascua que el Señor le mandó a Moisés, y Moisés les manda al pueblo de Israel. Entonces era con características, amados, las cuales hoy nosotros sabemos que esas características de ese cordero apuntaban a Cristo. Un cordero sin mancha, un cordero tierno y en fin, amado, tenía sus características. Por eso ya les dije que lean en Éxodo. Diga, amado. Hacemos una batallita. Estamos con un tema. Si usted quería eso, pues lo siento mucho. Estamos con un tema específico. Usted puede ahí salirse. ¿Se fijan? Por eso es que yo no acepto, porque el varoncito quería una batalla. Y yo no puedo hacer batalla porque tengo un tema específico. Y es el que quiero que aprendamos todo, porque yo también estoy aprendiendo, a pesar de que he leído la Biblia varias veces, pero yo nunca termino de aprender, amado. Por eso Dios nos manda a escudriñar su palabra, para que no nos engañen, para que no nos, ¿cómo les digo? Para que cuando venga alguien predicándonos, porque sí, la gente viene predicándonos de Cristo, de Dios, pero usted si ya leyó la Biblia, no le van a dar, aquí en Nicaragua decimos atol con un dedo. El atol es algo ralito y usted no se lo va a beber con un dedo, tiene que usar una cuchara, decimos aquí en Nicaragua. Entonces, para que no nos engañen, amado, para eso es que usted tiene que leer la Biblia. Entonces, yo procuro enfocarme en la Biblia, y si digo algún disparate, usted tiene todo el derecho de desecharlo, pero la palabra, reténgala, que es el alimento del alma, reténgala en su corazón. Porque de repente yo digo algunas cosas, digo mis testimonios y cosas así, pero eso usted no lo guarde en su corazón como que es la palabra de Dios que lo va a salvar. La que salva es la palabra viva de Dios. Entonces, ya les dije, eso apuntaba al Señor Jesús. Y de allí surge lo que era la Pascua, que los judíos celebraban, lo celebraron en el desierto también, hacían ellos el sacrificio, pero lo que también el Señor me trae ahorita a la mente es lo que ellos hicieron con ese cordero. Jesús les dijo, o Dios le dijo a Moisés, que usaran la sangre de ese cordero
y en la puerta de ellos, en la parte así de la puerta, ellos con un hisopo, le llamo yo, a ellos le llamaron de otro modo, entonces ellos untaran en la parte de los dinteles de su puerta, abarcaron la parte de los lados, entonces ya con eso, cuando el ángel de la muerte iba a quitarle la vida a los primogénitos, porque de tanta gente mala, amado, mira, pon cuidado, de tanta gente mala que a veces hay en los países, Dios permite cosas duras, plagas, cosas, y ahí estaba el pueblo de Dios, que también era rebelde a Dios. Apenas estaba Moisés hablándole, y ellos se le rebelaron y dijeron, mira lo que nos ha venido por tu culpa, que aquí, que allá, y así somos el pueblo de Dios. Entonces estas plagas, todo esto que Dios permitió, también era para que el pueblo de Dios, ese pueblo de Israel, mirara cuán poderoso era el Señor y tuvieran temor de Dios. Pero ya sabemos que ni aun así esta gente cruzaron el mar y ahí nomasito pidieron un ídolo, pidieron una imagen. ¿Se dan cuenta? Así somos en la iglesia ahora. Somos duros de corazón. Entonces, eso, ¿qué iba a pasar? Que cuando el ángel entrara a quitarle la vida, porque esta gente era mala también, el pueblo de Egipto, mire, el faraón era tan malo que se creía Dios. Cada plaga, amado, en la Biblia, cuando usted lea, escudriñe, usted va a ver que cada plaga iba contra un ídolo de los egipcios, porque ellos tenían miles de ídolos. Entonces Dios hizo específicamente las plagas contra los principales dioses de ellos, que no hay varios dioses, Dios solo hay uno, pero ellos tenían sus propios dioses, y tanto era así que los faraones se creían dioses, y por eso hacían esas sendas estatuas y ponían a la gente a que las adoraran. El único pueblo rebelde, que era rebelde y no adoraba eso, eran los verdaderos israelitas, los que tenían temor del Dios eterno, del que le había hablado a Abraham. Entonces, amados, eso, cuando el ángel entrara a quitarle la vida a esos, que no crean que Dios lo hacía con alegría, quitarle la vida a los primogénitos. No, fue como les digo, ya en un caso extremo, tanto que se endureció Faraón, tanto que eran de idólatra ellos, que Dios permitió eso. Como hoy en este mundo vemos desgracias, catástrofes, inundaciones, plagas y todo, y muchos culpan a Dios, pero no se culpan ellos. Yo me culpo de las cosas malas que me pasan, porque yo reconozco que yo soy la responsable de mi actitud que yo tenga en esta vida. Si yo robo y me matan, Dios no es culpable. Si yo voy violo y me echan presa y hasta me dan cadena perpetua y me matan, también Dios no es culpable. Yo soy la que hago las acciones. Y desde un comienzo de la creación, el ser humano hizo lo que quiso, el diablo hizo lo que quiso, y eso le trajo como consecuencia a Satanás ser expulsado del cielo. Hoy nosotros fuimos expulsados por Adán y Eva del Edén, y hoy estamos aquí sufriendo. Por gracia y misericordia de Dios, que es la parte, que es lo que simboliza el Cordero de Dios, por ese Cordero de Dios es que hoy podemos ser salvos, pero no todos, porque no todo el que no le cree a Dios no es salvo, solo el que cree en el Cordero que ya fue sacrificado, que es Jesús. Ya me adelanté, pero me regreso ahora para atrás. Esa sangre iba a hacer que la muerte no le quitara la vida a los primogénitos de los judíos. Hoy, si en tu casa tú tienes ya espiritualmente hablando, no es que vas a tener un recipiente lleno de la sangre de Cristo, no. Es en sentido espiritual. Cuando creemos en Cristo, Él nos lava, mira, nos va a rociar como fue rociado los dinteles de esas puertas donde estaban viviendo los judíos. Así tu vida, tu alma es rociada, pero no con una sangre literal, sino espiritual. Entonces esas casas tuyas, que son tu esposo, tus hijos, si tú crees, entonces por fe, acuérdate que esto es un acto de fe, por fe ellos ya están protegidos. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú te consagras, cuando tú le sirvas al Señor, lo obedecemos, entonces está lista para hacer una protección para nosotros y para la familia. Y de a poquito, por conforme nosotros vamos buscando a Cristo, los hijos van a venir creyendo en el Señor, si no todos son creyentes. Yo no sé por qué este celularcito se me pone tan oscuro, amados, que no logro ver allí si alguien escribió que en este medio miro.
porque estoy en 2 TikTok simultáneamente, para que esta palabra sea enseñada y entendamos cosas que quizás no entendemos, porque no todos tenemos de leer el Antiguo Testamento, porque como lo vemos un libro tan grueso, pero vale la pena que comience en Génesis, después sigue Éxodo, y así al poco vas a ir conociendo, amado, lo que ocurrió allí que menciona el Señor en su palabra, y luego pues el Nuevo Testamento, si tú lo quieres comenzar a leer de primero, léelo también, porque así es como vamos a tener fe en el Dios Todopoderoso, y tu alma va a ser alimentada con la palabra. Esa es la comida de nosotros los seres humanos que hemos creído en un Dios vivo. Hablo de lo espiritual. La carne necesita comer pollito, frijolito, arrocito, tortilla, pan y eso, y nos alimentamos así. Pero el alma solo es con la palabra de Dios. Si tú comes basura del mundo, pecado, tu alma va a vivir muy triste, va a vivir deprimida, y hasta el punto de que la gente por eso se quita la vida, por no buscar de Dios el alma. Así es que obliga a tu alma a alabar a Dios y busca a Cristo, porque Él te quiere salvar y darle gozo a esa alma que quizás hoy está deprimida por la situación que estás viviendo. Aunque haya pruebas en nosotros, amado, cuando buscamos en oración a Dios, Dios nos regala gozo, nos regala paz, y por eso estos 30 años, yo no tengo un año de estar en el Señor, tengo 30 para la gloria de Dios, y por esos años que tengo en el Señor, es que yo les garantizo que el que a Cristo se acerca, creyéndole por fe sin verlo, Dios le va a dar regalos de bendiciones de todo tipo. Tal vez no lo va a hacer rico como muchos quieren, pero le va a bendecir con paz, con gozo, con sanidad, con trabajito honrado, con una casita digna si no la tiene. Lo digo por experiencia propia. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver si encuentro otra parte, amado, que también le quiero hablar. Entonces, ya les mencioné un poquito, ¿verdad?, sobre la sangre. ¿Por qué mencioné la sangre? ¿Por qué Dios me quiere que yo? Porque Cristo Jesús habla de sangre también. Y vámonos a Lucas 22, donde el Señor también Él practicó lo que practicaban los demás judíos, porque Él nació siendo judío, sí, ya lo saben, ¿verdad? Entonces el Señor también celebraba la Pascua. Desde sus padres, José, que fue un padre, fungió como un papá para Él, y su mamá María, también celebraban la Pascua. Entonces Jesús lo hacía. Él se sujetaba a la ley que Él mismo había dado. Como humano Él la celebraba. Pero claro, Él no era un religioso como los fariseos, como los saduceos, no. Y por eso es que leemos en la palabra que el Señor les refuta a ellos su religiosidad y su perversidad. Porque lo que Dios mandó originalmente como ley, amado, era para bendición, era para que conociéramos el pecado. No robarás porque nos trae consecuencias, no matarás, nos trae consecuencias, y etcétera. Los mandamientos de Dios son para bendición. Es para que miremos cuán pecadores somos y nos arrepintamos. Y eso era lo que ellos hacían, sacrificar corderos como simbología de la venida de Cristo, porque eso quedó como una ley, que ellos sacrificaban corderitos cada vez que ellos iban y celebraban eso, un pecado, algo, lo celebraban como para pidiendo perdón a Dios. Pero hasta que viene Cristo, Él y solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, no solo de los judíos, sino de los gentiles que nos arrepentimos. Ese es el requisito para ser lavados con la sangre del Cordero de Dios, espiritualmente hablando. Aquí el Señor, oiga lo que dice en Lucas 22, versículo 1 en adelante, hasta donde Dios quiera, vamos a leer. Siempre damos gloria a Dios, ¿verdad?, por su palabra santa y viva, y le damos gracias a Dios por medio de Cristo, por su Espíritu Santo, que yo le oro a mi Dios, que sea Él que nos enseña a todos acá en esta hora. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, porque todo eso fue mandado por el Señor. Por eso les dije, vaya, lean Éxodo capítulo 12, y le di otra cita en otra parte de la Biblia. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar al Señor Jesús, ¿verdad?, porque temían al pueblo. Y entró Satanás, esto es algo para un poquito pararnos, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, era un apóstol.
Por eso usted no se asuste de esa gente que se dice apóstoles, son falsos, son gente endemoniada. Como acá el diablo se le metió a este varón llamado Judas. Él, dice la Biblia, amado, que él robaba, que él era el que era el tesorero. Y así hay muchos en las iglesias que roban del dinero. Los mismos pastores agarran todo el dinero que la gente les da entre diezmo y ofrenda y se lo roban. No le dan al pobre, a la viuda, al huérfano, al que se le murió un familiar. Ahorita en nuestra congregación, yo siempre lo doy de testimonio. Por algo me he quedado en esa congregación, amado. Si no, yo creo que ya ni estuviera allí. Aunque Dios me diga que me congregue. Cuesta. Y yo entiendo a mucha gente que está en iglesias donde solo pedidera y pedidera y pedidera. En mi congregación tocan creo que 1 o 2 veces el tema del dinero. Pero luego, cada quien da lo que propuso en su corazón dar. Ahí no tienen por qué exigirnos que diezmemos. Ahí no tienen por qué exigirnos que ofrendemos. Ahí cada quien lo hace, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sabemos que Dios ama al dador alegre, así que lo damos con gozo. Yo le digo, Señor, aquí va lo que tú pones en mi corazón. Pero si yo lo doy con pesar, mejor no lo doy, porque Dios no me lo va a recibir. Dios ama al dador alegre, no al que lo da con tristeza, no por obligación. Entonces, Judas, que estuvo con Jesús, en la misma Biblia nos dice que robaba, sustraía el dinero, era egoísta. Él quizás llegó a querer al Señor Jesús, humanamente hablando. Por algo él cuando lo entregó, él se arrepintió, pero no se arrepintió de corazón, porque se fue a quitar la vida. Porque Pedro negó a Jesús y Pedro le pesó haber hecho eso, que aquí en esta cita lo dice. Pero Pedro sí se arrepintió y no se fue a quitar la vida. Pedro creyó al Señor Jesús y se quedó esperando. Aunque con miedo estuvo ahí, ¿verdad? Mientras el Señor no resucitaba, creía que los iban a ir a matar a todos. Pero el Señor había orado por ellos antes de ir a la cruz. Pidió el Señor que los guardara, excepto a ese que se quitó la vida. Él solito se la quitó. No dice la Biblia que el Señor le quitó la vida. Él se ahorcó. Así que tú has fallado a Dios. ¿En qué has caído? No te quites la vida. Arrepiéntete de todo corazón y Dios nos da muchas oportunidades, amado. Otra cosa, si ya eres un blasfemo contra el Espíritu Santo, ahí sí ya no hay esperanza para ti. Por eso es que mejor cerremos la boca cuando haya cosas que no comprendamos, porque podemos estar blasfemando contra el que hace los milagros, que es el Espíritu Santo. Sigo leyendo. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. ¿Qué es lo que pasó? El diablo se le metió. Muchas personas estamos en la iglesia, estamos pecando, pero quizás todavía no tenemos los demonios metidos adentro. Pero cuando pecamos 1 y 2 y 3 y 4, ya somos practicantes de pecado. Cuando vienes a ver, ya estás endemoniado. Así que ten cuidado, por eso vale mejor arrepentirse ahora. Porque cuando ya te entran demonios es más difícil el arrepentimiento, porque el diablo te ata. Ellos se alegraron, los fariseos se alegraron, imagínate. La maldad, el diablo se alegra cuando hace maldades. Estos fariseos también estaban poseídos por demonios, porque miraban que el Señor hacía milagros, miraban que el Señor era alguien especial y no quisieron creer, dice la Biblia. Ellos no es que no sabían que era el Mesías, ellos no quisieron creer, cerraron su corazón. Y muchos así en este mundo, usted le predica, Dios les habla de amor, pero ellos cierran su corazón y más bien nos quitan la vida a los predicadores. ¿Qué puede hacer Dios con ese caso? Ya no hay nada que hacer, la gente quiere estar en la condenación. Cristo salva al que se arrepiente y deja la maldad. Y Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, que es la Pascua, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Como les dije, el origen que tuvo la Pascua fue allá en Egipto. Ahora ellos celebraban la Pascua año con año. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre
que llevaba un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Como sabemos que Jesucristo está en un cuerpo humano, pero Él no dejó de ser Dios. Por eso Él sabía todo lo que pensaban los hombres, y sabía todo y sabe todo, amados. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto el Señor estaba, aunque sufrió antes de ir a la cruz, amado, y sus sudores eran como grandes gotas de sangre, y rogó al Señor tanto. Busque y lea eso. Él también estaba deseoso de cumplir con el mandato del Padre, que era morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Él dice, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Él sabía que era la última, antes de su muerte, ¿verdad? Antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hay un hasta, que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Ustedes han leído sobre las bodas del Cordero. Allí habrá una cena con el Cordero, con el Hijo de Dios, con el león de la tribu de Judá. Así es llamado el Señor en el libro de Apocalipsis. Y habiendo tomado la copa, vamos a imaginarnos que mi botellita de agua es la copa. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo a sus discípulos: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Ya cuando se lo reparten entre ellos, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, era vino de uvas, hasta que el reino de Dios venga. Lo vuelve a repetir, ¿verdad? Hasta, futuro. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Amado, no es que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. No es que aquellos corderos tenían poder de salvar los pecados, no, ni de perdonar. Era Dios, por el acto de fe de ellos, de sacrificar ese cordero. Hoy, usted por fe le cree a Jesús sin mirarlo, y ese acto de fe, permítame, amado, vamos a contestarle a mi hijo, no sé qué quiere, espérenme. Aló, corazón, estoy predicando, ¿sí? ¿Ah? No, corazón, no. Va pues, hijo, bye, bendiciones, bye. Normalmente no contesto, pero bueno, hoy ocurrió. Así es que, así le digo yo a mis hijos: corazón, cariño, mi niño, y de todo, ¿no? A los hijos hay que amarlos, hay que darles amor. Mi hijo tiene 40 y tantos años, pero yo lo veo como mi niño todavía. Dele amor a sus hijos, amados, dele amor. Siembre en ellos. Y si no lo hizo antes, hágalo ahora, que yo no lo hice mucho antes, ahora estoy tratando de hacerlo. Y lo partió, ¿verdad? Hablando del pan, les estaba hablando de que el pan no se vuelve en el cuerpo de Jesús, como dice la religión. Es un acto de fe. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué dijo? En memoria de mí. Usted, una galleta, hay iglesias que le dan galletas. Nosotros, las hermanas diaconisas, hacen unos pancitos bien ricos, así, sin levadura, pequeñitos lo hacen. Un pancito para cada uno de nosotros. Y unas copitas así pequeñitas de vino de uva, dulce. Y eso es lo que nos dan en simbología, en memoria del Señor, porque Él manda que se celebre la cena de Él, ya no la Pascua.
Él en esa hora, el Señor comió cordero, Él mismo, que iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios, Él comía corderos. Ahora nosotros comemos un pancito que simboliza el cuerpo de Cristo, que ya fue sacrificado Jesús. Fue desfigurado, dice Isaías, de los hombres su parecer. Y la copita del vino, que es vino, que oramos antes de tomar ese vino, le damos gracias por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, y damos gracias por el pan que simboliza su cuerpo, le damos gracias y lo ingerimos los dos. Pero no estamos comiendo su cuerpo, ni estamos bebiendo su sangre, así como en la sangre se untó literal en los dinteles de la casa. Hoy nosotros, el Señor derramó su sangre sobre los que le creen, en nuestra alma nos limpió el pecado y su sangre ya la tenemos en nuestra vida. No tenemos que seguir tragando sangre de Él, porque el vino no se vuelve sangre, amado, es vino, nada más, es un símbolo de recordar el sacrificio del Señor. Pero si usted quiere seguir creyendo a esa mala interpretación de la Biblia, nadie lo va a cambiar. Si usted quiere seguir. Pero si usted le dice, Señor, ilumíname, que yo cuando lea tu palabra, tú me hables y pueda mirar tu verdad en tu palabra, no lo que me enseñó el cura, ni lo que me enseña un pastor, ni lo que enseña esa hermana, sino lo que tú con tu Espíritu Santo nos das a saber. Y Dios lo hará. Como me ha convencido a mí el Señor de pecado. Solo el Espíritu de Dios convence de pecado, no es el predicador, es el Espíritu Santo, el que también hace milagros de sanidad, el que nos hace milagros de cualquier forma que le estamos pidiendo. Quizás estás con una grande deuda y no puedes pagar y tú te arrepientes de haberte endeudado, tal vez por alguna cosa vana, pero Dios te puede hacer muchos milagros, de proveerte para pagar y ya no te vuelvas a endeudar más. Porque hay gente que se endeudan para hacer una grande fiesta, para aparentar que tienen y no tienen. Yo prefiero no hacer fiestas, amado, porque primero es comida, primero es componer mi casa. ¿Para qué voy a andar aparentando, haciéndole una gran banquete, una fiestota allí, que la gente venga? Y no tengo nada y estoy endeudada en un banco. Tenga cuidado, amado, hasta para agarrar deuda. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, ponga cuidado, y dijo, diciendo, esta copa es, oiga, antes era un pacto que se le llamó el pacto de la ley, de Moisés, de sacrificios, de ofrenda, de cosas, de diezmos. Era un pacto de ojo por ojo también, diente por diente. Allí iba incluido eso, amado. El pacto era por obras. Pero hoy, este pacto que ya Jesús va a mencionar, póngale cuidado, en el nuevo pacto de mi sangre. Está con la copa y dice su sangre. Por eso es que la mala interpretación es de que creen que la copa tiene sangre de Cristo. Y ya les dije que no. Eso era el símbolo de su sangre, que Él todavía hasta ese momento no podía hacer la copa porque, gloria a Dios, no la había derramado. Él la derrama hasta que lo agarran y lo azotan, empieza a derramar sangre. Le clavan sus manos y sus pies. Hasta esa hora no era la copa, se fija, era hasta después. Él está dando una profecía de que iba a derramar sangre para lavar nuestros pecados de los que nos arrepentimos. No a la fuerza. La sangre de Cristo no se va a derramar en ti si tú antes no te arrepientes. Ante Dios, no ante un pastor, ante Dios le pides perdón. Y entonces, cuando Dios ve que tu corazón es sincero, hasta esa hora, la sangre de Cristo, que Él es el que la tiene, no nosotros, derramará sobre tu alma y tus pecados serán lavados. Gloria a Dios, aleluya. Pero no la copa. Cuando tú tomas la copa en la cena, no te lavas con ella. Es cuando tú pides perdón a Dios antes de la cena. Porque el que la tome indignamente es culpable de la sangre que Cristo, de la muerte de Cristo. Por eso nosotros, antes de tomar el símbolo de la copa y del pan, que representa su cuerpo, le pedimos a Él perdón.
Porque Pablo después dice, investígalo en 1 Corintios, si más no me equivoco, él dice que no tomemos la cena que simboliza ese sacrificio del Señor y que va a regresar, que no la tomemos indignamente, porque dice que nos hacemos culpables de esa muerte del Señor, o sea que peligramos ser condenados para siempre, amado. Así que por eso hay que pedir perdón. Si tú vas a tomar la cena del Señor, dile: Dios, perdona mis pecados y lávame ahorita antes de tomar la cena con tu preciosa sangre. Allí sí pídele a Dios, porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, limpia todo pecado, no es una copa. Fuera fácil así, ¿verdad? Es Cristo el que va a derramar en los corazones su sangre cuando le pedimos perdón. Gloria a Dios, dele gloria a Dios, amado, si me está captando el mensaje que nos da el Espíritu Santo. Yo lo estoy entendiendo, pero si hay alguien que no lo entiende, espero en Dios, le oro a Dios que lo ayude a entender que no es una copa ni es un pan, ni es el cuerpo de Cristo, ni es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está ya en el cielo, y cuando usted se arrepiente ante Dios de los cielos, pidiendo perdón en el nombre de su Hijo Jesús, entonces la sangre de Él se derrama en su alma y es lavada de todos esos pecados. Y el Señor dice: vete y no peques más, para que no te venga algo peor, peores demonios que los que ya muchos teníamos antes de creer en Jesús. Entonces dice: es mi sangre del nuevo pacto. Dice: pacto en mi sangre. Ahora es un pacto de sangre, pero del Hijo de Dios, no es el de los corderos, que por ustedes, que por vosotros es derramada, se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí habla de Judas. Allí estaba Judas oyendo todo eso. Judas bebió el vino y comió el pan, y Judas no se salvó. ¿Se dan cuenta? Porque Judas no se arrepintió. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Mira, amado, él se pudo haber arrepentido con estas palabras. Ya no lo hubiera entregado al Señor. Así nosotros nos podemos arrepentir cuando el Señor nos advierte en su palabra que la paga del pecado es muerte del alma. Que el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Nos podemos arrepentir. Yo miento hoy y mañana mentí y pasado también voy a... Y entonces yo digo: yo estoy practicando pecado, perdóname Dios, no vuelvo a mentir. Pero no nos arrepentimos de corazón. Podemos decir: me arrepiento hoy y mañana vuelvo a robar. Dios dice: el que practica el pecado no es de Dios. Si alguien le está haciendo infiel a la esposa, ya le fue infiel una vez, se arrepintió, ya no tiene por qué, y la esposa también no tiene por qué irle a hacer infiel otra vez al esposo o a la esposa. Porque la sangre de Cristo no es un juguete. No es un juguete para jugar con ella. Yo les voy a leer un poquito de Hebreos 10, y si no me da tiempo de leerlo, vaya y léalo usted. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Me voy a ir a Hebreos ahorita, amado. Dios dice que así sea, así voy. Me voy a Hebreos capítulo 10 para que vea lo que le estoy hablando. Hebreos 10. Gloria al Señor, dele gloria a Dios por su palabra viva. Esa es palabra del Espíritu Santo, es viva, tiene poder de salvar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso yo predico a grito partido en las rutas de transporte, para que la gente oiga. A veces van hasta con audífonos. ¿Cómo se va a salvar esa pobre gente si no quieren oír? Un día yo iba a predicar en el hospital. Aprovechaba en el hospital a la hora de la consulta, porque enfermeras me decían: hermana, predíqueles. Eran gente cristiana allí en los que trabajaban. Y cuando yo empiezo: Dios les bendiga, amado, yo estoy emocionada, le hace una señora. Me dio un pesar la señora, y yo dije: pobrecita la señora, ¿cómo va a oír? Si la palabra de Dios dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, amado, aquí estamos con la palabra de Dios, queremos cumplirle al Señor, y eso es lo que vamos a hacer, amado. No estoy ahorita para poner a aceptar de coanfitrión, porque hay un objetivo que es la salvación de sus almas, más que otras cosas que nos gustan quizás. El alma es lo primero, amado.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, y las demás cosas, lo material será añadido, la novia, el novio, el esposo, será añadido si tú buscas a Dios primero, amado, amada. Venimos aquí a Hebreo, empiezo a leer. Porque la ley, hablamos de la ley que ya pasó, la Biblia lo dice, porque la ley, Jesús dijo que era un nuevo pacto. O sea que el pacto anterior de la ley ya no va con nosotros. No tenemos que hablar hebreo para salvarnos, para tener boca santa, no. Hablamos el idioma que Dios permite que hablemos. Y si tú te arrepientes, ya eres un santo y una santa de Dios. Ahí anda una secta judaizante que dice que si no hablas hebreo, tienes la boca inmunda, dice. Hablas como los católicos, dice. ¿Y qué tiene? Si Dios usó a los católicos para que el evangelio entrara, aunque fuera a la fuerza, a los indios pasados de nosotros. Ellos no se salvaron, pero la gente que recibe la Biblia se salva, amado, gloria a Dios. O sea que Dios usa el mismo diablo para que nosotros nos arrepintamos cuando nos enfermamos o algo. Aleluya. Con tal de salvarnos, el diablo es usado por Dios también. Sí, amado. Así lo interpreto yo, no me lo crea a mí, pero lea la Biblia, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros de Jesús, el Cordero de Dios, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, estaba hablando de la práctica judía, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Dice que ese sacrificio no hacía perfecta a la gente. Volvían otra vez a estar inmundos. ¿Sabe usted cómo llama a los hijos de Dios? Lavados con la sangre del Cordero de Él. Santos. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es la palabra santo? Es alguien que no practica el pecado, que teme a Dios. Ese es un santo. No es una imagen, no es una estatua el santo. Es tú eres santo si tú te arrepientes hoy y ya dejas la promiscuidad, dejas de ver pornografía, dejas de mentir, de robar, de matar, de destruir como el diablo lo hace. Ya no le sirves al diablo y ahora le sirves a Dios. Ese es un santo, una santa de Dios. Los sacrificios de antes no hacían santo a nadie. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Era año con año. Cristo solo una vez, dice aquí la Biblia, amado. Una vez. Pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Cada año tenían ellos que ir a hacer esos sacrificios. El sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo con un sacrificio por él mismo y por el pueblo. A eso se está refiriendo. Y también los sacrificios que hacía cada persona por sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estoy oyendo. El vino y el pan no te quita el pecado. Es la sangre que Cristo derramó cuando lo agarraron preso y lo azotaron y le metieron esos clavos gruesos en sus pies y en sus manos. Esa es la sangre que te limpia tu pecado y mi pecado. No la copa. No somos carnívoros para comernos a Jesús. Malinterpretaron la gente y dice que lo dejaron cuando él dijo que tenían que comérselo a él. Era simbólico que Jesús lo estaba hablando, gloria a Dios. No quita el pecado un cordero. No quita el pecado que yo hable hebreo. Ahí no están los judíos tirando misiles o tiraron misiles y se empezaron a atacar unos a otros. Y ellos no son santos por tener el idioma hebreo. Así es que si tú hablas español como yo y crees en Cristo, tú eres un santo y una santa de Dios. No necesitas aprender hebreo. Aunque sí es bueno que lo aprendas, pues, para que entiendan y puedan leer y predicarle a ellos. Pero si tú mueres hablando español o cualquier idioma que muramos, nos vamos con Cristo porque la sangre de Cristo nos hizo sus santos. Aleluya. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque ya los ofrecían hipócritamente el pueblo de Israel. Se lo decía por los profetas, el Señor a ellos.
holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Por eso el Señor se hartó de eso. Se cansó, lo dice a través de un profeta el Señor. Muchos estamos llevando diezmo, llevando ofrenda, pero seguimos pecando en la calle, amado. En la iglesia somos una cosa y fuera de ella somos bien practicantes del pecado. Entonces el Señor también a nosotros dice, ya estoy harto de ese sacrificio de ustedes, que me den el diezmo, que me den la ofrenda, pensando que con esa obra compraremos el cielo. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia, amado, para todos nosotros, para ustedes y para mí. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. De Jesús estamos hablando. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, porque aquí el escritor sagrado todavía no había sido destruido el templo, todavía se ofrecían esos sacrificios. Los judíos, los fariseos que llevaron a la cruz al Señor, todos los que escribían la Biblia, los escribas, los ancianos, y diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí se va la ley, amado. Quita lo primero para establecer el nuevo pacto, para establecer esto último. Nosotros estamos en un pacto llamado pacto de la gracia, donde no necesitas pagarle al pastor para que Cristo te perdone tus pecados, ni al cura. No necesitas nada de eso. La salvación es por fe en Cristo Jesús y no por obra, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Aquí van los ricos, se pueden arrepentir. Aquí vamos los pobres, nos podemos arrepentir. Los ricos pueden dar buenas ofrendas y creerán que con eso compran el cielo, pero no lo van a hacer, porque el único que puede dar la salvación gratis, que por eso el pacto se llama pacto de gracia, es Jesús, Jesucristo, el que se sacrificó por nosotros, aleluya. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué somos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no del pan que te comes ni del vino que te tomas, sino del cuerpo literal de Jesús, que fue escarnecido, dice Isaías, desfigurado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Cuando tú te dejas engañar, que dices que el vino es la sangre de Cristo, estás sacrificando otra vez al Señor. Y cuando tú te comes ese pan y te dicen, o esa hostia, o yo no sé, y tú te la comes y te dicen que es el cuerpo, estás sacrificando otra vez a Jesús en tu mente. Pero aquí dice que una vez, ese sacrificio del Señor fue una vez. Ahora, si tú te comes la hostia, es un símbolo. No es el cuerpo ni es la sangre de Cristo la copa. Ya no te dejes engañar, amado, amada, lee la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los del Antiguo Testamento, y también los que estaban allí en el templo en ese momento, que todavía el templo, vuelvo y digo, no había sido destruido, fue destruido 70 años después que Cristo se fue al cielo. Cesaron, amado, hasta el día de hoy. No hay sacrificios en Israel ya, porque el templo ya no está. Y el arca ya no la tienen. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tú te comes eso cada semana, no te quita los pecados, aunque lo diga el sacerdote, está mintiéndote. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso dice la Biblia. Está sentado con poder a la diestra del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo los pies del Señor, por estrado de sus pies, o sea que Él pone su pie sobre ellos. Como también lo dice para nosotros en una profecía la palabra de Dios, que dice que bajo nuestros pies quedarán nuestros enemigos, los demonios,
vencidos, lanzados al lago de fuego. Y tristemente todos aquellos que han quitado la vida a los cristianos y no se arrepintieron antes de morir, van a ser arrojados al lago de fuego. Los violadores, los secuestradores, todas esas personas malas que nunca se arrepintieron y ya murieron. Pero para ti hoy, para ti, amado, no importa el pecado que tú hayas hecho, hay oportunidad que hoy te arrepientas, aunque sea el pecado más cruel que hayas hecho. Arrepiéntete, que para eso Cristo ya dio su vida por amor a ti y a mí, gloria a su nombre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, y dice, a los santificados. Una sola vez murió Jesús. Y si tú creíste, arrepentido, hoy tú eres su santo y su santa. Aquí lo dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10. Lee tu Biblia, gloria a Dios por la palabra viva de Él, aleluya. Me emociona, amado, me emociona la palabra de Dios. Porque por ella yo pude creer en este Cristo amoroso que hoy predico, bendito su nombre. Porque si fuera por las prédicas de los curas, de los sacerdotes católicos, yo ya estuviera ardiendo en el infierno. Fue la palabra que se me predicó de pequeña. No busqué a Dios, amado, no lo busqué como debí de haberlo buscado. Seguí pecando, pero a los 30 años hubo un convencimiento en mi alma y yo dije, me hace falta Jesús, y lo busqué. Y ese día, sí, amado, fue arrepentimiento genuino. Y la sangre de Cristo limpió mis pecados. Y no digo con esto que yo no le he vuelto a fallar a Dios. Sí le he fallado. Y quizás le falle más adelante. Pero el Señor está allí diciéndonos, hijitos, amados, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Arrepiéntete hoy antes que sea demasiado tarde. Ya no sigamos pecando, sí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ya no era como eso que se tenía que a la fuerza hacer por la ley antigua, ahora es de corazón. Tú lees la Biblia y tú decides no robar más. Tú lees la Biblia y decides no ser infiel a tu esposa ni a tu esposo, y etcétera, amados. Dejas de ser homosexual, aunque te digan que lo eres. Tú dices, no más esa práctica. Y Dios te limpia, te santifica. Aunque tú tengas la tendencia de ir a pecar como el que le gusta la pornografía, dice no más pornografía, aunque le guste, la deja. Así también al homosexual, a la lesbiana, le puede atraer eso, pero dice no más. Y cuando tú miras, ni menos lo vas a imaginar, serás libre, porque si el Hijo los libertare, dice la Biblia, seremos todos verdaderamente libres de esos pecados que nos gustan a nosotros, amados, en la carne. Pero hay que dejar de practicarlo por voluntad y con la ayuda de Dios. No a la fuerza, Dios a la fuerza no quiere. Antes era a la fuerza, ahora no. Morían los pecadores antes, amado. En la ley moría el ladrón, moría el adúltero a pedrada, y todos los malos hijos les quitaban la vida. Hoy no, los malos hijos siguen viviendo, porque Dios nos ha dado un pacto nuevo para que nos arrepintamos bajo su gracia. Por eso dice que en los corazones, yo tengo aquí escrita, gloria a Dios, esta palabra viva. Y por amor a Él, aunque yo no ande leyendo, aunque no ande la Biblia debajo del brazo, como está escrita en mi corazón, yo la predico, amado. Yo no cargo la Biblia grande ahora, sino que cuando la leo queda escrita aquí en mi corazón. Y predico lo que Dios quiere. Dice, y en sus mentes las escribiré. Por eso a veces, aunque yo no tenga preparado un mensaje y solo tenga 2 citas, que yo digo, estas son las... Dios me da otra y otra, porque eso queda escrito como Él dijo su palabra. Él, el Señor, cumple lo que Él dice. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor te perdona. Si tú fuiste un criminal, te lo perdona. Dice que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar. Yo me acuerdo de mis cosas malas que hice y doy testimonio para decirte que Dios también te puede salvar. Pero a mí Dios no me está echando en cara esos pecados. No, amado. Pues donde hay remisión o perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Tú no tienes que ir a Israel, a Jerusalén, a ninguna ofrenda de nada. Tú solo le pides a Dios que te perdone y entonces la sangre de Cristo, repito, te limpia tus pecados.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, antes solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Hoy tú puedes entrar al lugar santísimo si te arrepientes hoy. El lugar santísimo es el lugar de oración ante el Padre. Directito con el Padre que te oye. En el nombre de Jesús que está a la derecha de Él. Y está rogando por ti, por mí, dice la Biblia. Gloria a Dios. Y con el Espíritu Santo tendremos quien nos va a llevar nuestras peticiones y las va a traducir allá al cielo, amado. Si tú ni sabes ni orar, el Espíritu Santo sabe tu necesidad y Él es el que le llega diciendo al Padre, tu necesidad y mi necesidad. Eso dice la Biblia. Dice que Él, el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Gloria a Dios. Palabra de Dios nos da el Señor para que afirmemos nuestra fe en esas pruebas que estamos pasando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y dice por la sangre de Jesucristo. Si tú no has sido lavado con la sangre de Cristo y estás en una religión muerta, tú no puedes entrar como los hijos de Dios al lugar santísimo. Esa es la enorme diferencia que hay entre un hijo de Dios verdadero y las religiones. Los hijos de Dios verdaderos entran al lugar santísimo cuando conocen esta palabra y le oran con esta palabra. Pero los religiones, como no la conocen, le piden a sus santitos, a sus imágenes, le besan los pies al cura, al papa, y creen que por eso se van a salvar. No, es por creer en Jesús nada más. Arrepentidos. Por el camino nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, yo soy el camino? No es el camino a Roma ni al Vaticano, no. Es Jesús el camino. Aquí dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, no es el pan. Es su propio cuerpo que fue azotado, escarnecido. Se abrió el velo para entrar al lugar del cielo, amado. Gloria a Dios. Allá en Jerusalén también el velo se rasgó. Permítanme, amados, que aquí tengo una cosa en este TikTok. Ay, me salió mal. Espérenme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me volvió a salir mal, amados. O sea que, así que me va a sacar de TikTok este TikTok. Bendito el Señor. Volvió a salir mal, amados. Miren. Me está saliendo mal este TikTok. Vean. Volvió a salir mal. Y lo estoy poniendo en su lugar, pero no sé qué está pasando. Ahora sí, ya salió. Es que le estaba mostrando de cómo me ponen. Así me va a salir ahorita y al ratito me ponen. Si usted le da tac tac a la pantalla, no me van a poner eso, amado. Así que por favor use el dedito y dele ahí. No va a gastar nada más que su dedito. Dele tac tac. Dice, supuestamente yo le puedo dar, pero me va a sacar. Entonces, por favor, eso es lo único que les pido. Si usted quiere seguir en el tema que estamos, y si no, pues me atrasa esta situación de tener que colocar esa cosita. Por el camino nuevo, dijimos que es Cristo. Él dice que fue su propia carne. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con el corazón. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy de nosotros? Es Jesucristo. Acerquémonos con el corazón sincero. Debe ser sincero. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto son simbologías, amados, que tenemos que ir a Dios arrepentidos, de verdad con el corazón dolido de haberle fallado a Él. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora sí hay que hacer buenas obras. No nos van a salvar, pero hay que hacerlas, porque aquí la Biblia dice que hagamos buenas obras, ya no las malas de antes. No dejando de congregarnos, esta es la parte que no nos gusta, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No estamos viendo que ya Cristo viene pronto por la iglesia. Guerra, rumores de guerra, plagas, todo tipo de catástrofe, amado. Cristo viene. Congreguémonos. Oremos por esos malos pastores, por esos malos líderes de las iglesias. Oremos unos por otros. Congreguémonos. Porque si pecáremos voluntariamente,
Después de haber recibido el conocimiento de la Biblia, de la verdad que es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estoy parafraseando, pero para que entendamos a qué se refiere aquí la Biblia, amado. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el Señor, que antes tenía ira con aquellos rebeldes, hoy también va a tenerla con los malvados rebeldes de este tiempo, amado. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El que tenía misericordia de Israel a pesar de que era malo y los perdonaba, es el mismo Dios de hoy que nos perdona a nosotros los cristianos en este tiempo. Pero no sigamos pecando más, porque mire lo malo que le ha ido al pueblo de Israel. El que viola la ley de Moisés, estamos hablando de antes, por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. Ahora oiga, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda, dice, la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se da cuenta que para los hijos de Dios también habrá castigo si nosotros jugamos con esa sangre preciosa y le hacemos afrenta al Espíritu de gracia en la Biblia? Y le decimos, no me interesa lo que dice el Espíritu de Dios en la Biblia, yo no voy a obedecer la Biblia, yo lo voy a obedecer nada más a mi carne, a mis deseos y a mis apetitos. ¿Se da cuenta? Dice así la Biblia, a continuación, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor castigará a su pueblo. Hablando de Israel, pero también hablando de la iglesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados. ¿Cuáles? Los que están en la Biblia. Lea, amado. Ahí está toda la historia. Después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste. Aquí le habla, ¿verdad?, a los cristianos hebreos, pero esto es para nosotros y también para los judíos que se vayan a arrepentir en el futuro leyendo esta escritura. Permítame, amado, que ya me salió la misma cosa en este otro celular, en este otro TikTok. Que Dios me ayude, porque no lo coloco. Permítame. Me salió mal otra vez. Aleluya, gloria a Dios, dele gloria a Dios, amado. ¿Y qué es lo que pasa? Que me paso de paso y eso parece que lo toman como malo ellos. Paso de paso y después regreso y lo coloco y ya me pone que está malo. Pero ya gracias a Dios, al segundo intento, en el otro ya estaba afligida yo, créanme. Ya estaba afligida yo porque se iba a cortar ese otro. Bueno, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso quiero que lo deje en su corazón. Aquí sufrimos hasta cárcel. Mira, aquí está hablando de gente presa por causa de Cristo, no por ladrones ni por sedición contra los gobiernos, sino por causa de predicar la palabra. Por eso estaban presos. Pero dice que se compadecieron ellos. Hasta allí iban y les ayudaban. Y hasta morían otros con ellos, amado. Porque hay una herencia. Hay una promesa. Aquí dice, herencia en los cielos. Tú eres coheredero con Cristo, dice en otro pasaje de la Biblia. Aquí habla de una herencia. Aquí somos pobres, extranjeros, peregrinos, pero en el cielo vamos a tener casas hermosas jamás que nunca nos hemos imaginado. Eso dijo Jesús al irse, que se iba a preparar casas para nosotros, a los que le creen al Señor y sufren por causa de Él aquí. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, gran montón de regalos, es lo que quiere decir esta palabra acá. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no del cura, no del pastor, de Dios, de la Biblia. Por eso leámosla. Hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, Cristo viene, amado. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pasaron 2000 años, ahora Cristo está más cerca para venir. Llénate de esa esperanza, amado, amada. Mas el justo, aquí va, por la fe vivirá por fe, no vivimos por vista. Ay, estoy pobre, no vivas por eso. Vive por fe en el Señor, aunque seas pobre, vive por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice aquí el Señor,
No vayamos para atrás, amado, como el cangrejo, vámonos adelante, aún sufriendo los vituperios de Cristo, aún con enfermedades hasta la muerte lleguemos creyendo.